sucede es que se envía a España, supuestamente, pasaporte viaja a la España. solicitud y se recibe el documento. No, el pasaporte, Entonces, el pasaporte de hecho, está. Antes tampoco se emitían en el consulado, yo me acuerdo de haber renovado cuando aquí en Monterrey no había consulado general. Yo llegaba aquí con el cónsul honorario y le decía, oye, ¿sabes qué? Necesito renovar mi pasaporte. Le entregaba mi pasaporte ya que estaba caducado por caducar y él lo mandaba por valija a Guadalajara junto con una fotografía y tal, y a la vuelta de un par de meses me regresaban mi pasaporte. O sea, realmente lo único que hacen es de intermediario para que el extranjero, el español, no tenga que echarse todo ese viaje. Claro, lo que pasa... No es tanto que lo emitan en sí. Porque no, o sea, el pasaporte físico sí está, porque tú pones la huella, pero ese pasaporte se tiene que activar, está sin activar y se activa en España. ¿Por qué se activa allí? Porque si todo el mundo tuviera máquinas para activar pasaportes, habría una falsificación y Estados Unidos, desde que pasó lo del 11 de septiembre, obliga a los países que están exentos de visa el tener unas medidas de seguridad que ellos marcan, ¿no? Y entre otras es esta, es decir, que tú no puedes tener aparatos de activación de pasaportes repartidos por el mundo así como quien tiene churros. Entonces, ¿qué forma de controlarlo? Bueno, pues tenerlo en un sitio. Entonces ahí... Claro, pero eso, como dice Santi, o sea, eso ya pasaba antes del 11 de septiembre. Es decir, el hecho es de que el cónsul honorario tenga la posibilidad de recibir tu pasaporte a punto de caducar, enviarlo. Sí, pero hay una cuestión. Si todo eso se puede hacer, el problema es la digitalización de las huellas. La máquina no es el problema, la máquina es que las huellas van contra una base de datos del Ministerio de Interior. Realmente el Ministerio de Interior no suelta esos datos. Cuando tú pones el dedo de la huella, ese proceso está yendo contra el Ministerio, ¿no? El Ministerio del Interior, donde hay una base de datos y checan pues quién eres, cómo eres, en fin, todas tus cosas. Entonces, ese es el problema. Anteriormente a esto, por eso los cónsules honorarios podían recibir el pasaporte, porque la huella, claro, ya entiendo. La huella era huella en plan compadre, o sea, pongo la huella con... Pero bueno, volvemos a lo mismo. Los lectores de huellas digitales ya hay en cualquier lado. Y valen $150. Si el problema no es... Huellas es bien sencillo, ya sería cuestión de almacenarlo y mandarlo al consulado. No, lo que pasa que es que el Ministerio del Interior obliga, porque así lo obligan las leyes. Es que todo esto es muy complejo. Cuando te enteras, yo soy igual, antes de enterarme, yo digo, ¿por qué? Pues si pongo yo el dinero, ¿no? Decimos, hacemos una colecta, no sé, imagínate, en Tijuana, $150, tocan a medio peso, a un céntimo de peso, lo pondrían encantados. El problema no es eso, el problema es que lo tiene que emitir un auxiliar, un funcionario, un burocrata del propio consulado. ¿Por qué? Porque así lo obligan. No puede la máquina salir de fuera del consulado. Nosotros lo que queremos proponer, y también lo estuvimos hablando, es que al menos dos veces al año, en sitios donde, en consulados honorarios donde hay una cierta lejanía, pueda ir un funcionario con el equipo y con citas, claro, obviamente, porque eso se hace ya en algunos países. Pero claro, es rentable cuando tienes que tomar huellas a lo mejor a 200, a 300, 400 personas, no solo a una, porque claro, desplazar un funcionario, imagínate a Tijuana y tal, pues tiene un costo elevado. Pero si eso se pudiera conseguir, que ya se está haciendo en algunos lados, sería fantástico. ¿Con qué fundamento? Pues muy sencillo. Si se ponen unas fechas, todos los pasaportes se pueden renovar 6 meses antes de su vencimiento. Si a ti te vence, imagínate, estamos en enero ya, me vence en junio, bueno, pues yo puedo ir en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio a renovar el pasaporte, dándole la misma validez de los años que te correspondan. Ahí la ventaja que tendríamos es que si lo haces 2 veces al año es muy sencillo. Seguro que sabiendo que el día del 4 al 8 de junio estamos en tal sitio, bueno, pues tú pides cita porque tú estás viendo que, oye, para esa fecha voy a tener caducado el pasaporte. ¿Sí me entiendes? Entonces puedes llegar a tener un funcionario allí que va a ir a lo mejor a sellar 1000 pasaportes, ya se los lleva y ya todo sería más fácil para que esa persona no se tuviera que trasladar, hacer ese gasto tan importante que es el avión, el hotel y tal, ¿no? Pero bueno, todo eso se van a trabajar en los próximos meses y en los próximos años para ver si podemos mejorar. Eso es la intención que tenemos todos los que estamos
en esta cuestión que es el Consejo General y el Consejo de la Ciudadanía, que es finalmente los que tratan directamente con los diputados del Congreso, los que hacen las leyes. Y bueno, algunas cosas han cambiado, como la sanidad, como por ejemplo, hay otra cosa muy importante que en este mandato se quiere tocar, también os lo adelanto, que es el permiso de conducir, la convalidación del permiso de conducir mexicano al español, como ya se hace en Ecuador, o el permiso de conducir de Ecuador, de Colombia, ya tiene validez en España, ¿no? La convalidación. Entonces, todo eso también se va a trabajar y se va a hacer. En fin, pero que lo importante que queríamos hablar era lo del voto, bueno, pues por correo, que vamos a ver qué sucede, qué pasa, a ver qué mecanismos se pueden dar, pero yo abogo a que por lo menos no se tenga que rogar el voto, que eso ya sería una ganancia. ¿Tú has podido votar, Juan Carlos, alguna vez aquí en México desde que estás? No, y eso que te acuerdas que me estuviste ayudando para hacer. Sí, pero no te llegó, ¿no? No me llegó. Bueno, pues mira, es mejor que no te llegue, porque da más rabia que te llegue cuando que te llega 2 días después, ¿no? Sí, cuando ya ha pasado, porque dice, bueno, yo antes de lo del ruego de los votos, yo siempre votaba. Me llegaba la documentación, iba a correo, lo depositaba y siempre, todos los años pude votar. Cuando empezaron a poner lo del voto rogado, empecé a tener problemas. Y en las últimas elecciones al Parlamento Vasco yo no pude votar. Yo hice el ruego del voto y me llegó 15 días después, 15 o 20 días después, no, un mes después de las elecciones, me llegó una carta donde me decía que no me podían enviar la documentación porque la firma no coincidía con la del pasaporte. Órale. Pero pues ya un mes después, ya no me da tiempo de protestar ni nada, ya pasaron las elecciones. Y sin embargo, te digo, antes de lo del ruego del voto, yo siempre votaba. Sí, no, está claro que el sistema, y todos lo sabemos, el sistema no es bueno, no está bien. Es un sistema que en el 2011 propuso, entonces estaba de presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y José Luis Rodríguez Zapatero fue, junto con su gobierno, donde con el apoyo del PP, pues hicieron eso, hicieron el voto por correo. Vamos a poner, por cierto, ahora que mencionábamos a Rodríguez Zapatero, vamos a poner aquí este saludito que nos mandó. Quiero dar un saludo muy cordial y afectuoso a todos los oyentes de la Radio Fundación de la Casa de España. Como presidente que fui del Gobierno de España, siempre estuve y me sentí muy cerca de todos los españoles y mexicanos que sienten a España. Digo españoles y mexicanos porque a veces es difícil distinguir, hay tanto en común que, como decía Carlos Fuentes, parece que el Atlántico no existe. Salud, afecto, solidaridad, recuerdos, memoria, eso es lo que me dice México, y siempre que estoy en este país pues me siento bien, aprendo cosas y espero responder a esa amistad que siempre he notado aquí. Muchas gracias, presidente. Gracias. Hola amigos, soy Manuel España, el cantante del grupo La Guardia, y quiero enviar un saludo a todos los españoles que viven en México y escuchan Radio Fundación Casa de España. Os dejo aquí con un trocito de mi canción, que me acabo de comprar una nueva guitarra así muy mexicana, y nada, nos vemos cuando brille el sol. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Se acabó. Hola, soy Pepe Domingo Castaño. Bueno, ahí en México, cuando cantaba, me llamaban José Domingo, por aquellos motivos de tan grato recuerdo. Voy a cambiarte la vida. Un saludo muy cariñoso para mi querido México y para Españoleando de la Fundación Casa de España en México, DF. Un abrazo muy mexicano, muy gallego y muy español.
Hola a todos, soy Paco González, gracias por acordaros del cumpleaños. Hola a todos los que hacéis en la Casa de España posible que estemos unidos México y España. Hola a todos los del programa Españoleando. Y hola en especial a los que escucháis. A mi primo Miguel, que como tantos españoles se tuvo que marchar con toda la familia a currar allí. Así que un beso gigante. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, México, que no sé a qué hora lo oiréis. Así es como la sientes. Esta es tu radio. La radio que está cerca de ti. Únete al espíritu de tu radio. Tu alcancía carmesí, tus ingles y tus axilas, todo esconde un no sé qué. De los pies a la cabeza, me gustas, pero por piezas. Te quiero, pero a pedazos. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Nos gusta todo de ti. Pero tú no, pero tú no, tú no, tú no, tú no. Me gusta todo de ti. Por eso, muchacha guapa. Hola, soy Lolita Flores y desde aquí, desde Madrid, desde España, quiero mandar un saludo muy grande a todos los españoles que estáis fuera de vuestra tierra y sobre todo allí, en México, que hace mucho tiempo que no voy y estoy deseando ir. Así que un beso muy fuerte a Radio Fundación Casa de España y para México todo mi cariño. Pues ahí hemos puesto unos cuantos saludos desde el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, del cual hacíamos alusión de esta ley de esto, también al cantante de La Guardia, a Pepe Domingo Castaño también, y por supuesto a Lolita Flores que nos mandó este gran saludo, además con vídeo. Guapísima Lolita Flores, que ahora está triunfando con su obra de teatro y encima con ese programa tan seguido aquí en México que se llama Tu cara me suena y que está como juez, y la verdad es que muy bien. Pues aquí continuamos con Juan Carlos, Santi y nuestra querida Yaya Silvia. Entonces, ¿qué, jefe? ¿Tú también vas a ir al 15 años de la Rubí o no? Efectivamente, ese era el último tema, hablar de la niña Rubí. Estamos. ¿Verdad? Total, nada, es lo mismo que ir a votar. Exactamente. Pero hemos quedado Santi y yo y vamos a ir. ¿Tú te has comprado ya el traje, Santi? No, pues si hay que ir, a eso no se usa traje y corbata ni nada de eso. A esos 15 años vas vestido de vaquero, tienes que llevar las botas de pitón, el cinto grande y la camisa de cuadros y el sombrero vaquero. Pero tendremos que tenerla, yo no tengo botas de pitón de mi número. Tú, no. Entonces no puedo ir, no puedo ir. Mira, sonó al albur, pero ¿qué problemas tienes tú con el pitón? Con el pitón, con las botas del pitón. Oye, fíjate lo que ha pasado con esto de volvemos a lo mismo, a lo de las redes sociales, a lo que se mueve, lo que ha pasado y lo que está. Es que ya es. El otro día salía en El País y en El Mundo una nota de prensa hablando. No, y salió ya en la BBC en Londres, ya salió una nota, y en Francia también, no sé qué periódico también salió una nota. O sea. Oye, es que eran 1.200.000 personas que dijeron asistiré. Sí, así es. Imagínate, el pobre hombre
se volvió loco diciendo desinvito a todos. Sí. Pero Dice, es que... en mi pueblo solamente hay 56 policías, voy a pedir